Dios y los hombres, por David Hume, un sermón originalmente dado el 19 de junio de 2021. Hace algún tiempo atrás examinamos la opinión de Dios sobre las mujeres, la mitad femenina de la humanidad. Vimos que aunque los seres espirituales no tienen género, Dios tenía una muy buena razón para conferir género y reproducción sexual a los seres humanos. Fue el comienzo de su plan para traer a muchos a la vida espiritual como sus hijos. Para lograr esto, Él creó a la humanidad como hombre y mujer. Esa consideración de que Dios nos hizo humanos, masculino y femenino, nos llevó a considerar su punto de vista sobre el papel y las responsabilidades de las mujeres. Lo que vimos es que Él valora a la mujer tanto como a los hombres. ¿Y por qué no habría de hacerlo? Ambos son partes iguales del pináculo de su creación, la humanidad. Comparten un destino espiritual igual. Hombres y mujeres se convertirán en seres espirituales sin género. El género, entonces, es asignado temporalmente para esta vida física en la que vivimos. Una de las razones para haber abordado la cuestión de cómo ve Dios a la mujer es que las civilizaciones humanas han desarrollado perspectivas que distan mucho de la perspectiva de Dios. Si examinamos las distintas sociedades humanas a lo largo del tiempo, veremos que en algunos casos las mujeres han sido prácticamente confinadas, ocultas tras un velo u obligadas a usar pelucas de apariencia deslucida, víctimas de trueque, obligadas a casarse, alentadas al celibato, tratadas como posesiones. En general, las mujeres no han sido tratadas como iguales ante Dios. Como personas llamadas, hombres y mujeres, tenemos la responsabilidad de asumir el conocimiento y el carácter de Dios en todos los aspectos de la vida. Como dice Pablo en Efesios 5:1, debemos imitarle como hijos amados. Con respecto a la mujer, buscamos la visión de Dios sobre su papel y sus responsabilidades. Esto es lo que comencé en el sermón anterior. Lo mismo ocurre con los hombres. Buscamos la visión de Dios y su guía sobre lo que Él espera de los hombres. De ahí el título del sermón de hoy, Dios y los hombres. Al igual que las mujeres han sido maltratadas y moldeadas, también lo han sido los hombres. En muchas culturas se espera que los hombres estén agresivamente orgullosos de su masculinidad y autosuficiencia. La imagen del samurái, el guerrero, el luchador callejero, el machista, hombres que han sido moldeados para adoptar una actitud de superioridad. Muchas películas, por supuesto, están pobladas de personajes así, que son considerados héroes. Ciertamente, esto los lleva a retratar una visión distorsionada de la mujer. Otra distorsión es el machismo. Este afirma que los hombres son innatamente superiores a las mujeres. ¿Qué dice Dios al hombre y sobre el hombre? ¿Cómo ve Dios el papel del hombre y sus responsabilidades? Algunas de las escrituras que veremos se aplican por igual a hombres y mujeres, en términos del potencial de la humanidad. Creo que es importante no perder de vista esa igualdad y al mismo tiempo comprender la diferencia en sus funciones como parte del plan de Dios para ampliar su familia. Como siempre que abordamos este tema hay que tener en cuenta que no todos los hombres y todas las mujeres estarán casados. Algunos pueden estar casados solo por un corto tiempo. No todos los varones llegarán a ser padres y no todas las mujeres llegarán a ser madres, incluso las que estén casadas. Esto no significa que alguien haya fallado al propósito general de Dios. Estas son las variaciones que Dios ha permitido en la experiencia humana, con el entendimiento de que Él está listo para ayudar a cada uno de nosotros, individualmente, de acuerdo con el plan que Él tiene para nosotros como individuos. Comencemos por recordar el objetivo general de la creación humana de Dios. Hebreos 2 habla de la razón de ser de la humanidad. Retoma un pasaje de los Salmos. El término utilizado en este pasaje, en la versión Reina Valera 2015, es hombre.
A propósito, vamos a utilizar la Reina Valera 2015 a lo largo del sermón, a menos que se indique lo contrario. Vamos a Salmo 8, 4. ¿No? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? ¿O para que cuides de él? Esto está tomado del Salmo donde David medita sobre el lugar de la humanidad en el gran esquema de las cosas, mirando a los cielos. Algo que podemos hacer hoy con mayor claridad que antiguamente, debido a los increíbles avances de la tecnología. Sería más exacto traducir esta pregunta como ¿qué es la humanidad? Ya que el tema es realmente toda la humanidad y no solo el género masculino. Así que en lugar de decir ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él?, habría que decir ¿qué es la humanidad para que te acuerdes de ella? Hebreos 2 utiliza de nuevo un término diferente y nos da un mejor sentido, creo. Nos dice más claramente que todos los seres humanos tienen el mismo potencial dado por Dios. Hebreos 2. Vamos ahí. Versículos 5 al 8. Leo ahora de la nueva versión estándar revisada. Hebreo 2, 5 al 8. Ahora bien, Dios no sometió el mundo venidero, del que estamos hablando, a los ángeles. Pero alguien ha testificado en alguna parte, ¿qué son los seres humanos para que te acuerdes de ellos? ¿O los mortales para que cuides de ellos? Los has hecho un poco inferior a los ángeles. Los has coronado de gloria y honor, sometiendo todas las cosas bajo sus pies. Al someter todas las cosas a ellos, Dios no dejó nada fuera de su control. Así las cosas. Aún no vemos todo sometido a ellos. Esta perspectiva se desarrolla en la sección siguiente, donde se indican los dos géneros. Versículo 10. Convenía que Dios, por quien y por medio de quien existen todas las cosas, al llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionara mediante sufrimientos al pionero de su salvación. Versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados tienen todos un mismo Padre. Por eso Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos y hermanas, diciendo: proclamaré tu nombre a mis hermanos y hermanas, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, en él pondré mi confianza, y otra vez, aquí estoy yo y los hijos, hombre y mujer, que Dios me ha dado. Esta visión de la humanidad como hombre y mujer, con igual potencial, es vital para obtener la perspectiva correcta, creo, cuando queremos ordenar los roles asignados a los humanos masculinos y femeninos en el desarrollo de su potencial para convertirse en seres espirituales. Estos papeles diferentes son para un resultado grandioso para todos. Parte del problema que tenemos como hombres y mujeres llamados en este mundo es que la civilización humana ha desarrollado su propia visión de las diferencias y poca comprensión del verdadero propósito del género en el plan general de Dios. Así que estos factores están siempre jugando en el trasfondo de nuestras relaciones y condicionan nuestras respuestas mutuas, a menos que estemos informados sobre la enseñanza de Dios y seamos cuidadosos al aplicarla. Hoy queremos considerar lo que Dios dice a los hombres por separado de las mujeres. Algunos de estos principios los aprendemos por el ejemplo, otros por instrucción directa. Permítanme decir para comenzar que Dios mismo, no tiene género. Él mismo no tiene género en la forma en la que lo entendemos a nivel humano. Él asume el papel de padre para nosotros. Yahweh no tenía género. También asumió el papel de padre, como volveremos a ver hoy. Jesucristo era de sexo masculino, mientras fue humano, pero ahora es un ser espiritual. Dicho esto, varios términos por los que se les conoce están gramaticalmente en género masculino, padre, hijo, etc. Pero como dice el diccionario, el género gramatical está solo muy vagamente relacionado con las distinciones naturales de sexo. Así que, en el caso del padre,
y del Hijo, entendemos que ellos están en el género masculino, pero ellos mismos como seres de Dios, no tienen género. En el Génesis conocemos por primera vez a Dios como Elohim, una palabra masculina y plural. Aparece en todo el Génesis 1. Entendemos que este uso señala una familia de dos seres. Elohim dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis 1:26. En Juan 1 aprendemos que el individuo a través del cual todo fue hecho era la palabra o el logos, en griego una palabra masculina, singular, que más tarde vino en forma humana masculina, como Jesucristo. Logos se explica a veces como el resumen de la revelación de Dios, o la palabra hablada por la que todo fue creado, aquel que habló en el Génesis y se produjo la creación. Me gustaría leer Juan 1, del 1 al 3 y luego el versículo 14, de otra versión de la Biblia, una traducción de la Biblia inglesa Lexham, que lo expresa así, Juan 1:1. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Estoy leyendo el versículo 14. Y vimos su gloria, gloria como del único e incomparable que procede del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Génesis 2 se hace referencia a este Logos como el Señor Dios, Yahweh Elohim, Yahweh masculino singular y Elohim, como ya he dicho, masculino plural. Este era el ser que interactuaba con los seres humanos durante todo el período de la antigua alianza, todo el antiguo pacto. Así pues, Yahweh y Cristo son uno y el mismo. Pero el otro ser Dios con el que Yahweh estaba en el principio aún no ha sido visto. Juan 1:18. A Dios nadie lo ha visto jamás. Al Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha declarado, o lo ha dado a conocer, o lo ha mostrado. Y ese Hijo no solo nos habla del Padre, sino que lo ha manifestado para que los humanos lo vean de forma limitada, como Yahweh y más plenamente como Jesucristo. Pablo mostró que Cristo es una representación separada, pero visible, del Padre. Eso está en Colosenses 1:15, Colosenses 1:15. Vamos allá y lo leemos. Pablo muestra que Cristo es una representación separada, pero visible del Padre. Colosenses 1:15. Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él antecede a todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Estos dos seres tienen una relación muy especial que puede enseñarnos mucho. Me gustaría ir ahora a Mateo 11, 25 al 27. Hay ahí algo especial. Mateo 11, 25. Es Jesús hablando. Y dice así: En aquel tiempo Jesús respondió y dijo: Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Así que algo muy especial sucede a los que Dios llama, a aquellos a los que Dios llama. Cristo se refiere a Dios en el cielo mientras era un ser humano como Padre, y que el Padre haya revelado estas cosas, las cosas que ustedes y yo entendemos. Agradecimiento por el hecho de que Dios nos haya llamado en este momento, que entendamos las cosas y que se revelen cosas que la mayoría de la gente no entiende.
Esta es una bendición que nunca debemos olvidar. Nunca debemos perder de vista el hecho de que Dios nos ha llamado y se ha revelado a nosotros. Ha revelado su verdad y la ha ocultado de, como dice aquí, los sabios y los prudentes y los entendidos, muchos de los que están en el mundo que nos rodea. Pero ellos no lo entienden y nosotros sí. Versículo 26 continúa: sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me han sido entregadas, dice Jesús, por mi Padre. Nadie conoce bien al Hijo, sino el Padre. Nadie conoce bien al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahí está de nuevo esa categoría especial de personas a las que Dios ha revelado la verdad, en este caso a través de Cristo. Esto es un hecho notable, ¿no es así? Que se nos haya sido dada la comprensión acerca de este Padre, pero solo debido a la revelación de Cristo a nosotros, la única manera en que la conocemos. Esta es la misma verdad sobre Cristo que revela Hebreos. Vamos a Hebreos 1:1. La verdad revelada sobre Cristo. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado en otro tiempo, muchas veces y de muchas maneras, a los padres por los profetas, o por medio de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado, a ustedes y a mí, los llamados, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por medio de quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria. Y fíjense en esto, Él es la expresión exacta de su naturaleza, la representación exacta de lo que Él es, del Padre, de lo que el Padre es. Y continúa: quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, a la diestra del Padre. Y versículo 4 dice: fue hecho tanto superior a los ángeles, así como el nombre que ha heredado es más excelente que el de ellos. En Yahweh y en Cristo tenemos ejemplos de cómo Dios se comporta en forma sobrenatural, visible de una manera y después en forma física humana, Yahweh, como sobrenatural, cuando se hizo visible. Forma sobrenatural, visible, y después como Jesús, en forma física, humana. Si queremos saber cómo funciona un ser espiritual que se identifica como padre o hijo, un varón, entonces podemos empezar mirando los ejemplos de Yahweh y de Cristo, porque como varones funcionamos en algunos casos como padres o como hijos. Así que si quisiéramos saber realmente cuál es el ejemplo de Dios como padre o como hijo, simplemente los miramos a ellos. Y ciertamente podemos empezar por mirar los ejemplos de Yahweh y de Cristo. Creo que es por eso por lo que este sermón se titula Dios y los hombres. Creo que es para que como hombres tengamos un modelo a seguir para saber cómo deben ser los hombres a imagen de Dios. Como ya hemos visto, la familia humana es el medio por el cual Dios aumentará su familia espiritual. Tenemos familias humanas construidas sobre este modelo. Dios como Padre es la cabeza de su familia espiritual en desarrollo. Esto era cierto en los tiempos del Antiguo Pacto, cuando Yahweh actuaba como Padre. En el Antiguo Testamento, Yahweh también actúa en el papel de Padre. Él es aquel con quien se interconectan los humanos. Así nos lo dice Deuteronomio 32:6. En Deuteronomio 32:6, donde se traduce Señor, la palabra es YHWH, ¿no? Lo que los judíos llaman el Eterno, ¿no? Y puede traducirse como Jehová o Yahweh. Deuteronomio 32:6 dice: así pagan al Señor. La palabra ahí es Yahweh o YHWH. Pueblo necio e insensato. ¿Acaso
¿no es Él tu Padre? Es decir, el que los adquirió o los creó. Tu Creador, quien te hizo y te estableció. ¿Y cómo se relacionaba Yahweh con estos hijos que había creado? Salmo 103. Vamos a Salmo 103. Una de las maneras en cómo se relacionaba Yahweh con sus hijos que había creado se explica en este Salmo 103, versículo 13 y 14. Leo de la nueva versión inglesa revisada. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor, Yahweh, de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El verbo hebreo traducido aquí como compasión es rasham o raham. Al menos así es como se pronuncia. Significa amar, amar profundamente. Ese verbo que dice como el Padre se compadece de los hijos, es como Él los ama, ama profundamente y tiene misericordia, porque es compasivo, porque tiene un entrañable afecto. Todo eso significa Raham. Entonces, ¿cómo es que Yahvé o Yahweh tiene amor por aquellos que le temen? Les muestra misericordia, compasión, amor profundo y entrañable. Él está lleno de ese tierno afecto por ellos. Los ama profundamente. Así es como se expresa su compasión, porque Él sabe cómo somos. Aquí hay algo que los hombres, que son así llamados padres, tienen como ejemplo. Dios Padre, o Dios como Padre, que es un ser compasivo, amoroso, tierno, dulce, misericordioso. Y esto lo oiremos reiterar más adelante. Sin embargo, Dios también se describe a sí mismo. Solo para dar la otra cara de la moneda aquí, Dios también se describe a sí mismo en términos de la compasión de una madre. Curioso, ¿eh? Isaías 49:15. Vamos a Isaías 49:15. Vamos allá. Isaías 49, versículo 15. Dice, ¿acaso se olvidará la mujer de su bebé? ¿Y dejará de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque las mujeres se olviden, quiere decir, aunque las mujeres sean capaces de olvidar a su bebé o al hijo que llevan en el vientre, dice Dios, yo no me olvidaré de ti. Dios se muestra o habla de sí mismo aquí con la imagen de una madre que está dando de lactar a su hijo, que muestra compasión por el hijo que ha dado a luz y que lo tiene entre sus brazos y le está amamantando. Así que como hombres, si seguimos el ejemplo de Dios en ese sentido, podemos incluso emular esa respuesta que diríamos femenina hacia nuestros hijos y los que están a nuestro cuidado, de tener esa ternura, esa dulzura, ese amor entrañable por los demás, los que están a nuestro cuidado. De hecho, así es como Pablo describe su propio comportamiento y el de sus colegas, el de sus colaboradores también hacia los hermanos tesalonicenses. Vamos a Primera de Tesalonicenses, en términos de la mansedumbre que exhibe una madre, de la docilidad y dulzura. Así es, vamos a Primera de Tesalonicenses 2:7. Leo de la versión estándar inglesa. Dice, pero nosotros, refiriéndose al ministerio, fuimos mansos entre ustedes, así como una madre lactante que cuida de sus propios hijos. Volvemos a imitar a Dios, a emularlo. Y volveremos a hacerlo más específicamente como hombres dentro de un rato. Dediquemos ahora unos minutos a profundizar en cómo podemos llegar a conocer al Padre nunca visto de Jesucristo.
cómo podemos llegar a conocer al Padre invisible de Jesucristo. Bajo el nuevo pacto, como vimos en Juan 1, Jesús vino a revelar o dar a conocer al otro miembro de la familia de Dios, el Padre, pero todavía no vemos al Padre. La mayor parte de lo que sabemos o aprendemos sobre Él, lo conocemos a través del Hijo. Una secuencia del Evangelio de Juan nos lo demuestra. En esta ocasión, Jesús consuela a sus discípulos, hablando de lo que el Padre ya tiene preparado para sus hijos. Durante la última velada juntos, antes de la crucifixión, habiendo oído varias cosas angustiosas sobre que Jesús partiría alejándose de ellos, los discípulos estaban preocupados y muy ansiosos. Es en ese momento, debido a esta preocupación que se ha suscitado en ellos, por lo que se les ha hablado, es en ese momento, en ese contexto que Jesús dice en Juan 14, del 1 al 9. Vamos a leer estos versículos que leemos para la Pascua usualmente. Vamos a Juan 14, desde el versículo 1. Dice: no se turbe el corazón de ustedes, porque sus corazones ya estaban turbados por lo que estaban oyendo decir a Jesús sobre lo que sucedería y no comprendían, estaban preocupados y ansiosos. Versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, es decir, muchas habitaciones o espacios. Lo hemos entendido como lugares donde vivir, donde morar, o incluso papeles que desempeñar u oficios que cumplir. Y continúa: de otra manera se los hubiera dicho, dice Jesús. Voy pues a preparar lugar para ustedes, uno de esos lugares para cada uno de nosotros. Versículo 3. Y si voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y saben a dónde voy, y saben el camino. Esta es una declaración desconcertante. Versículo 5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estamos tratando de entender cómo podemos conocer a Dios Padre a través de Cristo. Y Él dice: nadie viene al Padre sino por mí. Y si me han conocido a mí, también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y ya lo han visto. Otra declaración desconcertante. Y nuevamente Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le responde: tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. Mira, déjame que te lo diga más claramente, le dijo Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, Felipe, muéstranos al Padre? Es decir, ustedes ya han visto al Padre, porque ustedes me han visto a mí. Bajo el nuevo pacto, llegamos a conocer a Dios Padre a través de Cristo. Lo que vemos en Cristo es un ejemplo que nos muestra cómo es el Padre. Y lo que Cristo nos revela acerca del Padre también nos muestra cómo es el Padre. Además, los rasgos que demuestran en su relación el Padre y el Hijo muestran a los hombres lo que deben imitar, lo que deben emular. Puede que no todos seamos padres, pero todos somos hijos. Puede que no seamos padres, puede que nunca lleguemos a ser padres, pero algunos somos tíos. Puede que no tengamos una familia física, pero también podemos actuar como figuras paternas, como mentores, como ayudantes de los hombres más jóvenes. Para hacerlo con eficacia, para desempeñar este papel, a cumplir con esta responsabilidad, debemos prestar atención a los rasgos que muestran el Padre y el Hijo. Su relación, a la que nos hemos referido hace unos minutos,
depende del acuerdo cooperativo, de servicio, de ayuda, de cumplimiento de la ley, junto con la comprensión de las posibilidades y límites del propio papel. Son características que deben predominar también en nuestras relaciones como padres, como esposos, como hijos. Jesús explica la naturaleza de la relación entre ellos y lo que como resultado Él hará por nosotros. Esto se encuentra en Juan 14, 10 al 21. Vamos ahí a Juan 14, del 10 al 21. Se trata un poco más de cómo llegamos a comprender, por su ejemplo, cómo debemos ser como hombres en nuestras relaciones, como varones en este mundo. Juan 14, 10 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, o que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. De otra manera, crean por las mismas obras. En otras palabras, ustedes pueden ver un poco del Padre a través de lo que yo hago, o a través de mi manera de ser, o a través de las obras que mi Padre realiza por medio de mí. Versículo 12. De cierto les digo, que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Es una declaración muy notable también. ¿No es así? Que los seres humanos, una vez que Cristo hubiera regresado al Padre, estarían haciendo el mismo tipo de obras, e incluso obras mayores, debido a la inspiración de Dios a través de su Espíritu en aquellas personas llamadas. Versículo 13. Y todo lo que pidan en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden alguna cosa en mi nombre, yo la haré. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y les dará otro consuelo, para que esté con ustedes para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen, porque permanece con ustedes y está en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Todavía un poquito, y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día, quizá una referencia al futuro Pentecostés, ¿no?, que estaban a punto de experimentar. En aquel día, ustedes conocerán que yo soy en mi Padre, o estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Aunque estos rasgos de amor y preocupación, generosidad y fidelidad deben formar parte de toda persona convertida, como hombres debemos relacionarnos con todos ellos en nuestro papel de padres y figuras paternas, mentores y ayudantes. Así pues, lo que acabamos de leer se aplica igualmente a las mujeres llamadas a formar parte de la iglesia. Dios obrará por su Espíritu en ellas. Pero estos mismos rasgos de amor y preocupación, generosidad, fidelidad, también se aplican a nosotros como hombres, en nuestro papel de padre o de figuras paternas, como mentores, como ayudantes, como hijos. ¿Cómo pueden los hombres que son padres seguir el ejemplo de Dios Padre? Bueno, tenemos que reconsiderar a Dios como Padre. Ese fue un sermón de hace un tiempo atrás. Ya está disponible en el canal de YouTube en español de la Iglesia de Dios, una comunidad internacional. Pueden ir y reescucharlo. Sin duda fue parte de los videos de la fiesta de ese año, en el que analizamos la paternidad de Dios. Dios como progenitor. ¿Qué hace Él como Padre?
Entonces, para llegar a un entendimiento de cómo los hombres que son padres deben aplicar estas cosas, deben seguir el ejemplo de Dios, el Padre. Tenemos que pensar en ese material de nuevo. Sería bueno, hombres, que vayan nuevamente a ese sermón en el sitio de YouTube de la Iglesia en Español y lo revisen, lo reescuchen. Dios como Padre. Estoy seguro de que está ahí, disponible para ustedes, y también está disponible en texto en el blog de la Iglesia en Español. En ese material vimos que Dios es un maestro activo, que Él está enseñando activamente a los seres humanos, que Él es compasivo, ya nos referimos a eso, que Él es misericordioso, que Él nos corrige apropiadamente, no duramente, sino apropiadamente, que la corrección es necesaria para aprender mejores y nuevas formas correctas de hacer las cosas. Es esencial. Está enseñando que Él siempre está disponible para nosotros, que Él es abierto, que Él es alentador, que Él opera dentro de una estructura. Entonces, ¿cómo deben los hombres seguir el ejemplo de Dios Padre? Bueno, número 1, siendo maestros activos. Porque Dios es un maestro activo. No se cansa de enseñar. Enseña con la palabra, con el ejemplo, con la corrección, con la motivación. Como padres y madres también en la iglesia tenemos la obligación de instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. No es solo el papel de la mujer ser maestros como lo fue Yahweh, y de la misma manera como lo es el Padre de hoy. En el antiguo Israel, el pueblo debía enseñar a sus hijos como Dios les enseñó a ellos. Por lo tanto, estaban siguiendo la dirección de Dios tal como Él les enseñó. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, podemos mirar el Salmo 78. Tenemos que aceptar la responsabilidad de enseñar el camino de Dios como verdad revelada, como Él nos enseña. Tenemos que explicar la historia de su participación con su pueblo y sus intervenciones milagrosas para ellas. Este es un punto muy importante. Yo podría preguntar a los padres de hoy si están enseñando a sus hijos, a sus niños pequeños. ¿Les están enseñando eso? ¿Les están enseñando que Dios ha hecho todo tipo de cosas milagrosas en sus vidas para que crezcan conociendo a Dios como un ser que está íntimamente interesado y enfocado en ellos? Y que Él está dispuesto a hacer toda clase de cosas asombrosas en su favor para protegerlos, para llevarlos por la vida, para abrirles puertas, para proveer para ellos. ¿Estamos enseñando así? Salmo 78.1, vamos ahí. Salmo 78.1. Nunca recurrí a esta escritura, sino hasta que empecé a dar sermones sobre la crianza de los hijos. Realmente no recuerdo que se leyera mucho en los sermones que yo había escuchado. Tal vez fue así, yo no me fijé, no los escuché, no presté atención suficiente. Pero una vez que empecé a dar sermones sobre la crianza de los hijos, hace ya muchos años, esta sección en particular del Salmo 78 se destacó de la página y prácticamente la incluyo cada vez que hablo de este tema. Salmo 78.1. Escucha, oh pueblo mío, mi ley. Inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábolas. Evocaré las cosas escondidas del pasado, las cuales hemos oído y entendido, porque nos las contaron nuestros padres. Hay una cierta cantidad de conocimiento acumulado, es de lo que él está hablando. Dichos sabios e información del pasado, dice, cosas que hemos oído y entendido. ¿Por qué? Porque nos las contaron nuestros padres. No las encubriremos a sus hijos. A la generación venidera contaremos las alabanzas del Señor. Es decir, hablando de las cosas que hacían a Dios especial en la vida de la gente, porque había hecho cosas milagrosas y maravillosas por ellos. No las encubriremos a sus hijos.
a la generación venidera contaremos las alabanzas del Señor, y de su poder y de las maravillas que hizo. Versículo 5. Él estableció su testimonio en Jacob y puso la ley en Israel. Mandó a nuestros padres. Fíjense quién tiene que hacer la enseñanza, los padres. Mandó a nuestros padres que lo hicieran conocer a sus hijos, para que lo supiera la generación venidera, y sus hijos que nacieran, para que los que surgieran lo contaran a sus hijos, así de generación en generación, continuamente, para que pusieran en Dios su confianza. ¿Cuál es el propósito? Para que nuestros hijos se den cuenta de que Dios es un Dios en el que podemos tener esperanza, y no se olvidaran de las obras de Dios. No olvidemos lo que Él ha hecho, a fin de que guardaran sus mandamientos, dice. ¿Por qué estar en una relación con este Dios maravilloso, y luego no estar dispuesto a hacer las cosas que Él dijo que debemos hacer? ¿Por qué no querría una persona guardar sus mandamientos, si tal Dios es tan beneficioso y hace cosas tan maravillosas? Versículo 8. Para que no fuesen como sus padres, gente que se descarrió, una generación porfiada y rebelde. Tomemos esa advertencia de lo que sucedió en el pasado, una generación que no dispuso su corazón. Podemos hacerlo. Tenemos que enderezar nuestros corazones. Ni su espíritu fue fiel para con Dios, añade. Hemos visto antes que Dios es un Padre compasivo, tiene compasión de nosotros, porque comprende nuestras limitaciones físicas, sabe que al final somos polvo, somos seres en camino hacia la perfección espiritual, pero aún no hemos llegado. Nuestros hijos están igualmente en su proceso de desarrollo. Hay límites a lo que pueden conseguir, a lo que son capaces de llevar a cabo. Eso debería hacernos reflexionar cuando les exigimos que adopten determinados comportamientos. Debería generarnos paciencia cuando ellos intentan practicar los caminos correctos. Como padres, debemos preguntarnos, ¿somos a veces demasiado exigentes? Se nos ordena ser misericordiosos, de la misma manera en la que lo es Dios como Padre. Así que, si nos modelamos en Dios el Padre, si el Padre es nuestro modelo de Padre a seguir, a imitar, ¿por qué no seríamos también misericordiosos con nuestros hijos? Es de lo que habla Lucas 6:36. Es Jesús hablando y Lucas lo retoma. En Lucas 6:36 dice, por tanto, sean misericordiosos ustedes también, como su Padre es asimismo misericordioso. Y en 2 de Corintios 1:2 se añade algo. Vamos ahí. 2 de Corintios, capítulo 1 y versículo 2. Nos muestra nuevamente las características fundamentales de Dios el Padre, el núcleo de lo que Dios es, misericordia y consuelo. Son dos facetas del gran amor de Dios. Dice 2 de Corintios 1:2, gracia a ustedes y paz, de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación. Fue triste escuchar la historia de ese hombre que creció con dos progenitores bastante fríos y alejados. Tanto su padre como su madre eran fríos, lejanos a él. No sé cómo eran en términos de compasión y consuelo, pero ese hombre de la historia que les comento creció con un enorme agujero en su vida. Él, por suerte, parece que aprendió algunas cosas más tarde, pero a mí me pareció una historia muy triste, y he conocido gente así. Hace algunos años uno de nuestros miembros me dijo, ¿sabe? Yo crecí con un padre que nunca me dijo nada elogioso. Nunca me hizo un elogio, en absoluto, jamás. Solo me decía cosas negativas sobre mí. Y ese hombre estaba luchando
siendo ya un adulto mayor. Seguía luchando con esa idea. Había llegado anciano, luchando con esa idea. Aún hablaba de ello, y el hombre tendría unos 60 años ya, creo, cuando me lo contó. Un padre debe expresar compasión hacia sus hijos. Como dice Efesios 6:4, Pablo está enseñando a los padres cómo criar a sus hijos, cómo actuar con sus hijos. Y les dice, y ustedes, a los padres, no provoquen a ira, o enojo, o irritación extrema, o angustia, desesperación a sus hijos. Y eso es fácil de hacer, ¿verdad? Un niño, con la respuesta emocional de un niño a los acontecimientos, ¿no? Aún no ha madurado, no es capaz de soportar mucho, se frustra fácilmente, se altera emocionalmente con facilidad. Y dice Pablo, no provoquen a ira, a enojo, a furia, a sus hijos, sino, o sea, en vez de eso, ustedes padres, edúquenlos, dice, en la disciplina, que es educación. La disciplina, entendida como educación, y la instrucción del Señor. Esa es la manera de Dios de hacerlo. Y cuando nos preguntamos, ¿cómo lo hace Dios? Pues lo hace con misericordia, con compasión, con dulzura, con ternura, con mucho amor, con la corrección apropiada. Y eso lo veremos. Pero como padres debemos criarlos a la manera de Dios, de la misma manera en que Dios lo hace. Fíjense, este versículo trata de no causar enojo innecesariamente en el hijo, en el niño, sino de qué hacer para entrenarlos y animarlos a la manera de Dios, por medio de la enseñanza y la acción, por principios y por hechos. La Biblia judía completa lo expresa de esta manera respecto a los padres. Voy a leer Efesios 6:4 nuevamente, pero de la Biblia judía completa. Padres, no irriten a sus hijos y no los hagan resentirse. En lugar de eso, críenlos con el tipo de disciplina o enseñanza, de disciplina y guía del Señor. Bien dicho, creo yo. Edúquenlos con la clase de disciplina y guía del Señor. Edúquenlos siguiendo el método educativo de Dios, que incluye una guía, pasos a seguir para obtener resultados, y una disciplina de acción para llevarlos a cabo de la manera correcta. El versículo paralelo en Colosenses 3:21, es un versículo paralelo a este, señala un punto adicional acerca de tener cuidado de no causar desánimo. Está en Colosenses 3:21. Vamos ahí. Dice, padres, no irriten, es decir, no provoquen, no inciten a sus hijos a enojo. No irriten a sus hijos para que no se desanimen. Es decir, para que no pierdan el ánimo, la motivación, el deseo de hacer. Es otro elemento del sistema educativo de Dios, del modelo educativo de Dios. Animar. Pero no irritar. No es parte de lo que debemos hacer para no interrumpir el aprendizaje de nuestros hijos con respecto a Dios. Se desalientan. No hay nada más frustrante y debilitante para un hijo que perder el entusiasmo. Sin embargo, un padre también debe corregir, pero así como lo hace Dios. En Proverbios leemos que cuando Dios ama a alguien, se toma su tiempo. Proverbios 3. Vamos ahí. Cuando Dios ama a alguien, se toma su tiempo para corregir los comportamientos que no están de acuerdo con sus leyes, con sus principios, con sus valores. Así, Proverbios 3, versículos 11 y 12,
tenemos esta muy conocida instrucción. No deseches, hijo mío. Le está hablando a un varón, le está hablando a un hijo. Tendría que decir que el libro de Proverbios, cuando dice hijo, podría decir igualmente mi criatura, mi pequeño. Incluye tanto a mujeres como a hombres. Hay muchas cosas en Proverbios dirigidas a los hombres jóvenes, pero obviamente hay una serie de cosas que se aplican igualmente a a género masculino tanto como femenino. Y aquí dice, no deseches, criatura mía, la disciplina del Señor, ni te resientas por su corrección, porque el Señor disciplina al que ama, como el Padre al Hijo, a quien quiere. Dios nos va a corregir. Él nos va a mostrar cómo hacer mejor las cosas. A veces eso puede ser un poco doloroso, decepcionante, pero Dios no hace este tipo de cosas con dureza, lo hace por nuestro bien y lo hace con amor, misericordia, compasión. Un padre que ama a su hijo reconocerá la necesidad de una instrucción que corrige el comportamiento de la mejor manera posible. Como acabamos de leer, Dios Padre nos corrige. Esto se repite, por supuesto, en el libro de Hebreos. Hebreos 12, versículos 5 al 11. Hebreos 12, 5. Leo de la Nueva Versión Estándar Revisada. Dice, y han olvidado la exhortación que se dirige a ustedes como a niños, como criaturas de Dios. Criatura mía, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. Lo que acabamos de leer en Proverbios. No te desanimes cuando seas castigado por Él, porque el Señor disciplina a todos los que ama y castiga a todo hijo e hija que acepta. Soporta las pruebas por el bien de la disciplina. Estamos pasando un momento difícil. Él nos está diciendo que lo aceptemos por el bien de aprender algo o ser un aprendiz. Disciplina viene también de allí discípulo. Alguien que aprende de lo que está siendo enseñado, de lo que está siendo dado a conocer. Y en este caso, algo que se corrige es una forma de recibir enseñanza también. La corrección es una herramienta para enseñar. Dios los trata como hijos, dice. Pues, ¿qué hijo hay a quien un padre no disciplina? Si no tienen esa disciplina que comparten todos los hijos, entonces ustedes son ilegítimos y no sus hijos. No son realmente sus hijos en absoluto si no tienen ninguna corrección en su vida. Necesitamos corrección. Llegamos a un punto en nuestras vidas en que solo a través de la corrección seremos capaces de aprender, de enderezarnos. Versículo 9. Además, tuvimos padres humanos para disciplinarnos y los respetábamos. ¿No deberíamos estar aún más dispuestos a someternos al Padre de los Espíritus y vivir? Pues ellos, nuestros padres físicos, humanos, nos disciplinaron por poco tiempo, como les pareció mejor. Pero Él, Dios, nos disciplina para nuestro bien. No como le parece mejor, sino como sabe que es mejor para nosotros. Eso es lo que estamos tratando de entender aquí, que nuestra disciplina, la enseñanza de nuestros hijos a través de la disciplina, a través de la corrección, es para su bien, y ese es el propósito. No es solo corregir, por castigar, por penalizar, por hacer sentir mal, porque le duela, porque sufra, por desanimar, por hablar con dureza, porque somos así. No, sino que tiene un sentido, tiene un objetivo, hay un propósito. Y si se piensa en que hay un propósito, entonces no se va a hacer con ira, ni con enojo, ni de una manera que provoca irritación o desánimo, ni de una manera que enfurece. Porque ellos nos disciplinaron por poco tiempo.
nuestros padres físicos, como les pareció mejor, pero Dios nos disciplina para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. ¡Qué revelación! A través de la disciplina, la usa como herramienta para llevarnos hacia su santidad, su carácter, su maravilloso y perfecto carácter, para que lo adquiramos. Versículo 11. Ahora, la disciplina siempre parece más dolorosa que agradable en el momento, aunque se haga compasivamente, misericordiosamente. Uno se siente bastante decepcionado de sí mismo, ¿no es así? Si pienso en cuando he sido disciplinado en la iglesia por algo, tengo que decir que me ha hecho sentir bastante mal. Pero sé que ha sido por mi bien, sé que en última instancia es por mi bien. Y en eso es en lo que tengo que centrarme. No en lo que se siente, sino en cuál será, espero, su resultado. Y continúa el versículo, pero más tarde da el fruto pacífico de la justicia a los que han sido entrenados por él. Otra característica de Dios Padre de la que podemos aprender es su constante disponibilidad. Jesús nos enseñó a orar directamente al Padre. Dios el Padre está siempre disponible para nosotros. Siempre. No hay un momento en el que Él cierre la puerta y cuelgue un cartel en ella, en el que diga, por favor, vuelva mañana. Nada de eso. No cierra nunca. No pone la contestadora, estimado usuario, ore mañana. En este momento no estoy disponible. No. Él siempre está ahí, siempre está disponible. Aprendemos que, como siervo de la humanidad, Cristo ha hecho posible ese acceso, ese tipo de acceso directo. Vamos a Efesios 2, versículos 17 y 18. Qué interesante es hablar de Jesús como siervo de la humanidad, porque es el Rey de reyes y Señor de señores, Creador del universo, la segunda persona de la deidad, y es siervo también de la humanidad. Vamos a Efesios 2:17. Y vino, hablando de Jesús, y anunció las buenas nuevas, paz para ustedes que estaban lejos, y paz para los que estaban cerca, hablando de gentiles y judíos, ya que por medio de él, ambos, judíos y gentiles, tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Tenemos acceso por un solo espíritu, el único espíritu que todos tenemos y que nos une, el Espíritu Santo. Tenemos acceso por un espíritu al Padre. Ahí cerca en Efesios 3:11 y 12 hay otra referencia a este acceso. Vamos ahí, Efesios 3:11. Conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Él tenemos libertad y acceso a Dios, con confianza, por medio de la fe en Él. Yahweh como Padre era accesible, estaba disponible. Dios como Padre está disponible ahora. Deuteronomio 4:7. Recordemos el tiempo de Yahweh. Recordándolo, encontramos esta afirmación, Deuteronomio 4:7. Vamos ahí. Porque, ¿qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cerca de ella? O sea, tan accesibles, tan cercano, como lo está el Señor, nuestro Dios, cada vez que lo invocamos. Limitarnos a nuestros hijos o a cualquier persona de la que seamos responsables, solo a cierto acceso, un acceso limitado. ¿Limitamos así a nuestros hijos? Y si hay más personas de las que somos responsables, ¿limitamos el acceso? Solo cierto acceso. Decimos, bueno, solo te hablo de esto en tal o cual ocasión, lo siento, no puedo hablar de eso ahora. ¿Puedes volver? Pues según la gravedad de la queja o del problema, de la dificultad que tenga alguien, ustedes y yo tenemos que estar dispuestos a ayudar. Y los padres tienen que estar disponibles para sus hijos.
No siempre se hacen preguntas en el momento más conveniente, ¿verdad? Fue el señor Kiefer o su esposa quien decía que había que hablar con los hijos cuando ellos hacían preguntas, me parece. Creo que a veces ese momento sucedía de madrugada, cuando respondían a esas preguntas. Cuando preguntan, ese es el momento de la enseñanza, ¿no? Y no siempre preguntan en el momento más oportuno. A menudo es más o menos cuando se acuestan y ponen la cabeza en la almohada. Algunas de esas preguntas surgen entonces. El acceso, la disponibilidad de un padre es muy importante. Como decía Deuteronomio 4:7, cada vez que lo invocamos, Dios está ahí. También lo dice Salmo 145:18. Cercano está el Señor a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de verdad. Salmo 145:18. Y uno más. Hebreos 4:6. Vamos, Hebreos 4:16, perdón. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos, pues. Nos está animando a que vayamos, a que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Ese es el momento, ¿no? Queremos ayuda, ese es el momento. Queremos que Dios esté accesible, disponible cuando lo necesitamos. Ese es el momento en que es urgente para nosotros, aunque no le parezca urgente a nadie más. Ese es el momento de intervenir y de mostrarnos compasivos, misericordiosos y de estar disponibles también nosotros. Esta característica dice mucho de los padres convertidos hoy, en esta época de exceso de trabajo, de exceso de distracción, de ensimismamiento. Podemos llegar a ser negligentes en la medida en que no nos ponemos a disposición de nuestros hijos. Somos negligentes, padres, en la medida en que no nos ponemos a disposición de nuestros hijos. El hombre debe ser proveedor de su familia extendida. El Dios Todopoderoso, el término Dios Todopoderoso, indica que Él es un proveedor, que es un proveedor poderoso. Y como hemos visto, tenemos que seguir su ejemplo. Vamos a 1 Timoteo 5:8. Me refería a esto antes, 1 Timoteo 5:8. Ya oímos cómo este pasaje se refería a esto. Se los releo. Si alguien no tiene cuidado de los suyos, y especialmente de los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Otro aspecto del papel del hombre en la familia, visto desde la relación ejemplar Dios-familia, es que tiene estructura. Hay una jerarquía, pero no en el sentido humano, de dominación, de juego de poder, de abuso, de control total. Es una estructura basada en el amor y en el servicio. Vemos esto en un sentido supremo cuando Pablo habla de que el plan de Dios para esta era está llegando a su plenitud. Vayamos a 1 Corintios 15:28. 1 Corintios 15:28. El plan de Dios está llegando a su plenitud. Leo. Pero cuando aquel le ponga en sujeción todas las cosas, entonces el Hijo mismo también será sujeto al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea el todo en todos. Pero esa estructura del Hijo, estando sujeto al Padre, se basa en la apertura y el amor, no en una forma o manera autoritaria humana, de abuso. Juan 3:35 y Juan 5:20. Vamos a leer estos dos pasajes. Vamos primero a Juan 3:35. Es solo un renglón. Dice ahí, el Padre ama al Hijo y todo lo ha entregado en su mano. Luego Juan 5:20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él mismo hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que ustedes se asombrarán. Esto es confianza.
Esto es motivar. Esto es compartir. Se trata de transparencia. El liderazgo santo en la familia humana también se basa en estos principios. Esposos, hombres, varones, deben tratar a sus esposas y familias de estas maneras. Recordemos que en Efesios 5, el capítulo que trata de las relaciones matrimoniales santas, se abre con la instrucción de imitar a Dios como hijos suyos. Pero también de tener el amor en el centro de nuestro comportamiento. Efesios 5:1. Por tanto, sean imitadores de Dios, como hijos amados. Y observen el versículo 2. Y caminen en amor. Así como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Es decir, se entrega a sí mismo con sacrificio. Esta característica central brilla en la instrucción a los maridos sobre la estructura y el liderazgo familiar. ¿Qué espera Dios de los maridos? Y por extensión, ¿qué espera de los hombres antes del matrimonio en su trato con las mujeres en general? ¿Qué espera Dios de los hombres antes del matrimonio en su trato con todas las mujeres? Seguramente nada menos que respeto, preocupación y santidad hacia ellas. Tratarlas como hermanas en Cristo. Efesios 5:22 al 33. Vamos a leer un poco aquí. Efesios 5 del 22 al 33. Voy a leer esta larga sección de la nueva versión estándar revisada. Empiezo en el versículo 22. Dice: esposas, estén sujetas a sus maridos, así como lo están también al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo del cual Él es el Salvador. Así que estamos aprendiendo cómo deben ser los hombres, cómo deben relacionarse con las esposas. Versículo 24. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las esposas deben estarlo, en todo, a sus maridos. Maridos, amen a sus mujeres, de la misma forma en que Cristo amó a la iglesia, entregándose a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra. Esto nos muestra una relación muy cariñosa, ¿verdad? Llena de amor, tierno, dulce, cariñoso. Ese es el tipo correcto de liderazgo de acuerdo con Dios. Ese es el tipo de líder masculino de acuerdo a Dios. Versículo 27. A fin de presentarse la iglesia a sí mismo, en esplendor, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, para que sea santa y sin mancha. 28. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres, como aman a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, se ama a sí mismo, porque nadie odió jamás su propio cuerpo. Pero ¿cómo lo trata? Pues lo nutre y lo cuida con ternura, así como Cristo hace con la iglesia. Si quieren saber cómo deben ser las relaciones de los hombres con sus esposas y cuál debe ser su sentimiento hacia ellas, ahí lo tienen. Alimentar y cuidar tiernamente a esa esposa. Versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio y lo aplico a Cristo y a la iglesia. Cada uno de ustedes, sin embargo, debe amar a su mujer como se ama a sí mismo, y la mujer debe respetar a su marido. Ahora bien, vamos a pasar ahora a 1 de Pedro 3. Cuando Pedro escribió más tarde sobre esta misma relación, su atención se centró en la preocupación, la consideración, el honor y el objetivo espiritual conjunto.
Primera de Pedro 3:7. Ustedes, maridos, de la misma manera, vivan con ellas, con comprensión, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que las oraciones de ustedes no sean estorbadas. Estas son escrituras muy poderosas, ¿no es así? En el antiguo Israel inconverso, Moisés permitió el divorcio. Cuando llegamos a los tiempos del nuevo pacto y la iglesia se ha formado y está viviendo de acuerdo con la aplicación espiritual de la ley de amor de Dios, está claro que una esposa o esposo abandonado o abandonada por alguien que es o se ha convertido en un compañero no creyente, no tiene que vivir bajo los términos de su acuerdo matrimonial. Como dice Pablo, él o ella no está bajo esclavitud y es por tanto libre. Pero también está el mandamiento de que el matrimonio sea preservado entre los convertidos. ¿Qué dice Dios a los hombres en este contexto? Aquí nos centramos en los hombres. Primera de Corintios 7:10. Vamos ahí. Primera de Corintios 7:10. Pero a los que se han casado mando, no yo, sino el Señor, que la esposa no se separe de su esposo. Pero si ella se separa, que se quede sin casar, o que se reconcilie con su esposo. Estas son las opciones. Y que el esposo no abandone a su esposa. Versículo 12. A los demás digo, ahora está hablando a los convertidos. Situaciones no convertidas en la iglesia. A los demás digo yo, no el Señor, que si algún hermano tiene esposa no creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si alguna esposa tiene esposo no creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el esposo no creyente es santificado en la esposa y la esposa no creyente en el creyente. Pues de otra manera sus hijos serían impuros, pero ahora son santos. O sea que están apartados o protegidos del mundo. Pero si el no creyente se separa, pues que se separe. En tal caso, el hermano o la hermana no han sido puestos bajo servidumbre. En griego dice doulo, D-O-U-L-O-O. Literalmente no está esclavizado o no está bajo obligación, o sea, es libre de actuar. Pues Dios los ha llamado a vivir en paz. Porque ¿cómo sabes, oh esposa, si quizás harás salvo a tu esposo? ¿O cómo sabes, oh esposo, tú, hombre, si quizás harás salvo a tu esposa? Todo esto muestra la preocupación de Dios por el matrimonio, por la familia, por el hombre y la mujer que de otro modo estarían en desventaja. Hay simetría, si se quiere aquí, entre hombre y mujer en esta situación. Y los líderes de la iglesia también deben comportarse como ejemplos de santidad. Las instrucciones dadas a los líderes masculinos de la iglesia se hacen eco de los mismos valores. Primera de Timoteo 3, del 1 al 13. Es una sección larga. No es necesario leer cada palabra. Estamos familiarizados con ella. La hemos leído muchas veces, pero quiero mencionar aquí 1 o 2 puntos. Comencemos a leer 1 de Corintios 3 en el versículo 1. Fiel es esta palabra, dice. Si alguien anhela el obispado, o sea, ser supervisor, ministro, ¿no? Desea buena obra, un ministro, el que sirve. Entonces, es necesario que el obispo, supervisor o ministro sea de conducta intachable. He aquí un rasgo de carácter muy importante para los hombres. Si usted está en un papel de liderazgo en la iglesia, debe ser irreprochable, intachable. Continúa hablando de su estado civil, marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer significa no tener más de una esposa a la vez. Sobrio, es decir, con dominio de sí mismo.
prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar. Versículo 3. No alguien que beba demasiado, o violento, sino amable, no contencioso, ni amante del dinero. Es decir, que no sea materialista. Versículo 4. Que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción, con toda dignidad. Esto se refiere al papel del hombre en la familia. Estas son las personas que deben ser ejemplares entre nosotros. Esto es lo que se requiere de ellos. Eso mismo es igualmente requerido para todos nosotros, ¿no es así? Porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un recién convertido, para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del diablo. También debe tener buen testimonio de los de afuera. Qué cosa interesante que cuando se pone a dirigir a alguien que es recién convertido o que ha recientemente regresado a la iglesia, se llena de orgullo, o se puede llenar muy fácilmente de orgullo, no está listo y puede caer en condenación del diablo. Debe tener buena reputación, incluso de los de afuera. Preguntémonos, como hombres, nosotros hombres, ¿tenemos una buena reputación con la gente con la que tratamos en el mundo que nos rodea? ¿Qué opinión tienen de nosotros? Aquí dice, debe tener buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el reproche y la trampa del diablo. Otra trampa del diablo. Esto en cuanto a los ancianos. Asimismo los diáconos. Cosas semejantes. Diáconos en este caso, refiriéndose a varones. Deben ser dignos de respeto. Es decir, poseer una cierta seriedad en ellos, una mentalidad seria. Sin doblez de lengua, o sea, no hipócritas. No dados a mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas. Versículo 9, que mantengan el misterio de la fe con limpia conciencia, que estos sean probados primero y que después sirvan como diáconos, si es que son hallados irreprensibles o de buena reputación. De la misma manera las mujeres, los diáconos de sexo femenino, las diaconisas, deben tener todas estas características. Los diáconos deben ser maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas, porque los que sirven bien como diáconos ganan para sí buena reputación y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. ¡Qué premio tan hermoso! Así que aquellos varones entre nosotros que están en estos roles o están aspirando a estos roles, aquí está la lista. Aquí está lo que la instrucción dice, lo que la Biblia dice para el varón en esta situación. ¿Desean esto? ¿Desean un diaconado o el ministerio? Prepárense, ahí está la lista. Y es interesante aquí para las diaconisas también. ¿Qué otro tipo de instrucción se da a los hombres? Hay una gran cantidad de material dirigido a los hombres jóvenes. Proverbios y Eclesiastés tienen mucho que decir. Muchos consejos para los hombres jóvenes. Proverbios 1.1, por ejemplo. Vamos ahí, vamos a leer desde el 1. Proverbios 1.1 y siguientes. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para conocer la sabiduría y la disciplina, y para comprender los dichos de inteligencia, para adquirir disciplina y enseñanza, justicia, derecho y equidad. Aspectos muy importantes de la vida, para que cualquiera los aprenda, pero sobre todo para que sean aprendidos en la juventud. Estas son las cosas más valiosas que una persona joven puede aprender. Imagínense a un joven que ya se está haciendo con la disciplina, enseñanza, justicia, derecho y equidad. Un joven que está trabajando por adquirir estas cosas, siendo joven. Disciplina, enseñanza, justicia, rectitud, equidad. Eso es lo que se logra
se hace posible gracias a esta forma de actuar. Le sitúa muy por encima de los demás. Versículo 4. Para dar sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes, conocimiento y prudencia. La prudencia es una de las grandes carencias de nuestro mundo. Saber comportarse con discreción, saber poner un pie delante del otro en las situaciones sociales, en el trabajo, en la vida. Versículo 5. El sabio oirá y aumentará su saber, y el entendido adquirirá habilidades. Se está sugiriendo que esto puede alcanzarse joven en la vida, si se presta atención a estas palabras, a este libro en particular de la Biblia. Jóvenes, hombres jóvenes, atención a este libro, en especial en la Biblia. Léanlo en muchas versiones. Reflexionen, aprendan. Háganlo parte de lo que su mente es, de su forma de pensar y de actuar. Versículo 6. Comprenderá los proverbios y los dichos profundos. Un rompecabezas. Esos dichos profundos son como un rompecabezas, pero se llegan a comprender. Las palabras de los sabios y sus enigmas. Escucha, hijo mío, la disciplina de tu padre, en este caso Dios, y no abandones las enseñanzas de tu madre. Hijo mío es un término que aparece muchas veces en el libro de los Proverbios. Les daré una lista rápida por si quieren consultarlos. Proverbios 1:10, 1:15, 2:1, 3:1, 3:11, 3:21, 4:10, 4:20, 6:1, 6:3, 6:20, 7:1. Solo en los primeros 7 capítulos se habla de hijo mío todas esas veces. Aquí en estas secciones se da orientación para evitar los pecados. ¿De qué? ¿Qué pecados? De la pereza, el engaño y la promoción de la discordia. Evitar crear discusiones. Evitar la compañía de pecadores de diversas clases. Asesinos, ladrones, mujeres inmorales, opresores, despreciadores, adúlteros. A un joven se le advierte sobre todo esto y se le muestran los peligros que hay en estas áreas. Imagínense aprender eso a una edad temprana para no tener que cometer todos los errores que tanta gente comete. Es claro que el antídoto para tal comportamiento viene solamente de una fuente. Proverbios 3 del 5 al 6. Es uno de esos pasajes que cuando uno es joven, como yo solía hacerlo hace mucho tiempo, lo anotaba o lo tenía en la cabeza, siempre volvía a él, siempre pensé que era muy significativo. Leámoslo, Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. No creas que sabes más porque eres joven. Siempre se piensa que se sabe más cuando se es joven. No te hagas eso a ti mismo, joven. Hazte un favor. Versículo 6. Reconoce a Dios en todos tus caminos, y Él hará rectas todas tus sendas. Y está diciendo que en lugar de tu propio entendimiento, hazlo a la manera de Dios, aunque no lo comprendas. Solo hazlo a la manera de Dios y el entendimiento llegará. Por favor, hazlo a la manera de Dios y Él volverá rectos todos tus caminos. Él te mostrará cómo poner un pie delante del otro en un mundo tan confuso. El Eclesiastés es otra posible fuente de consejos para los jóvenes. Enseña a los jóvenes a prestar atención a la brevedad de la vida, al hecho de que la vida no va a durar mucho tiempo. No va a durar tanto tiempo como se nos parece cuando somos jóvenes. Así nos lo parece. Resumiendo la conclusión de esta obra, el autor da consejos al joven. Puede aprender de las observaciones del predicador sobre la vida. Los jóvenes deben evitar la insensatez propia de la inexperiencia de la juventud. Disfrutar de la vida mientras son fuertes, pero darse cuenta de que hay un precio que pagar por las malas decisiones. Vamos a Eclesiastés 11 y leo desde el 9. Se puede aprender tanto de las observaciones del Eclesiastés.
Eclesiastés 11, versículo 9. Leo de la versión de la Tanaj, que es la versión en español de la Biblia judía. Joven, disfruta mientras eres joven. Deja que tu corazón te lleve a la diversión en los días de tu juventud. Sigue los deseos de tu corazón y las miradas de tus ojos. Pero sabe bien que Dios te pedirá cuentas de todas estas cosas, de cada una de ellas. Y destierra de tu mente la preocupación y arranca de tu carne la tristeza. No te angusties, no te afanes, no te preocupes, no te deprimas. Y continúa, porque la juventud y el cabello negro, ya conozco esa. La juventud y el cabello negro son fugaces. Hace mucho tiempo que volaron de mí la juventud y el cabello oscuro. Vamos ahora a Eclesiastés 12. Eclesiastés 12:1. Está ahí cerca. Dice, recuerda ahora a tu Creador en los días de tu juventud. Qué maravilla eso. Antes de que lleguen los días difíciles. Recuerda a tu Creador cuando eres joven, antes de que lleguen los días difíciles y se acerquen los años en los que digas, no tengo placer en ellos. Todo es dolor, achaques, problemas, debilidades. La vida se había vuelto muy difícil en la vejez para el predicador. ¿Por qué decir esto a una persona joven? Porque todos los que somos mayores conocemos muy bien esa realidad, ¿verdad? La vida pasa rápido. Así que aprende todo lo que puedas. Ten una vida maravillosa, disfruta de tu juventud. Disfruta de ser una persona joven y fuerte. Pero no olvides lo que es realmente importante en el análisis final, y eso es conocer a Dios y su camino, porque eso es lo que importará en el final definitivo de todo. Muy pronto el cuerpo físico se deteriora y todo termina en la muerte. Así que aprecia a Dios, Creador, mientras puedas, porque todos nos dirigimos al mismo destino. Es Eclesiastés 12:7. Es que el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Como género, el Eclesiastés es un libro inusual. Y acabo de escribir sobre él para la próxima serie de La Ley, los Profetas y los Escritos. Podría verse como el consejo de un padre a un hijo sobre los peligros de llegar a la conclusión de que la vida no tiene sentido, con el ejemplo del fracaso moral de Salomón como telón de fondo. El hombre más sabio del mundo en ese sentido. El autor concluye que al final solo hay una conclusión ineludible, y está en el capítulo 12, versículo 13. Volveré a leerlo de la versión del Tanaj. Eclesiastés 12:13. El resumen de este asunto, cuando todo está dicho y hecho, es: dale reverencia a Dios, observa sus mandamientos, porque esto se aplica a toda la humanidad. A los jóvenes se refiere, por supuesto, la carta de Pablo a Tito. Aquí él aconseja a Tito. Vamos a Tito, capítulo 2. Pablo aconseja a Tito sobre cómo ser un ejemplo y enseñar a las diferentes clases de varones en la congregación. Tito 2 dice: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, es decir, a ser considerados, a tener cuidado de comportarse con seriedad, mostrándote en todo, dice. Tito, tú muéstrate a estos jóvenes en todo como ejemplo de buenas obras. Demuestra en tu enseñanza integridad, seriedad. Estas cosas son metas para los jóvenes. Él debía mostrar un ejemplo de integridad para que ellos aprendieran integridad. No basta hablar de integridad, hay que ser íntegro, enseñar con las palabras y con el ejemplo. Integridad, seriedad. Versículo 8, y palabra sana e irreprensible. Que un joven sea capaz de hablar con solidez.
para que el que se nos oponga se avergüence, no teniendo nada malo que decir de ninguno de nosotros. Es decir, los ministros deben ser conscientes del ejemplo que dan a los jóvenes, pero los hombres jóvenes deben querer seguir el ejemplo de hombres que son espiritualmente maduros, que son serios en su compromiso. Los hombres mayores no quedan al margen de este debate. ¿Qué hay de cierto en la frase viejos gruñones? Viejos gruñones. ¿Ah? No voy a admitir demasiado a título personal aquí, pero soy consciente de que a medida que envejezco, me vuelvo más refunfuñón. Las cosas me irritan más que antes, y eso es algo que tiene que ver con la edad, con el proceso de envejecimiento. Ciertamente, podemos volvernos viejos gruñones, y podemos carecer de paciencia con los jóvenes que parecen cometer los mismos errores una y otra vez y no quieren escucharnos. Tito 2. Pero habla tú, Tito, lo que está de acuerdo con la sana doctrina, dice el versículo 1. Leo el 2 ahora. Que los hombres mayores sean sobrios, que tengan una mente sana, autocontrolada, serios, prudentes, equilibrados, cuidadosos, que sean sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia, es decir, sanos en la paciencia. Estos son algunos pensamientos para los hombres, Dios y los hombres. ¿Cómo entonces concluiremos estos pensamientos hoy? Quizás con este último. Tanto los hombres como las mujeres estamos llamados a convertirnos en seres espirituales, cuando el género no será un foco de identidad como lo es ahora. Pablo escribe que incluso ahora no hay ni hombre ni mujer cuando interactuamos como hermanos y hermanas llamados en la iglesia. Realmente todos vamos en la misma dirección y hacia la misma meta. Al final de esta era de la humanidad física leemos, creo, lo que es una conclusión muy importante de todo esto en el Apocalipsis. Allí se nos dice que Dios Padre morará en la tierra con su familia de seres espirituales. Me gustaría concluir leyendo esta sección. Vamos a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Versículo 3. Lo leo de la Nueva Versión Estándar Revisada. Y oí una gran voz desde el trono que decía: mira, el hogar de Dios está entre los mortales. Habitará con ellos como su Dios. Serán sus pueblos, y Dios mismo estará con ellos. Enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ya no habrá luto, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. También dijo: escribe esto, porque estas palabras son dignas de confianza y verdaderas. Entonces me dijo: está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al sediento le daré agua como regalo del manantial del agua de la vida. Los que venzan heredarán estas cosas, y yo seré su Dios, su Padre, y ellos serán mis hijos. Al final, todos estaremos ahí como hijos de Dios, habiendo comenzado como hombre y mujer, pero estaremos allí como sus hijos, como Dios, con Dios como nuestro Padre. Hacia eso nos dirigimos todos. Eso es lo que significa hombre y mujer. Para esta era significa que vamos hacia ese destino. Espero que tengan una buena semana. Me alegro de haber estado hoy con ustedes y poder compartir con todos este sermón.